Cierta satisfacción tenemos aquellos que no nacimos con un cerebro superdotado. Y esto es cuando se nos explica algún concepto y no lo entendemos, luego se nos explica otra vez y como que vamos entendiendo, comprendiendo poco a poco, pero nos cuesta, hasta que finalmente se hace la luz. Cuando se prenden las lamparitas apagadas de nuestra cabeza y entendemos algo que parecía imposible entender. Cuando pasa esto nos invade un sentimiento de satisfacción, tal vez corto e insignificante, pero satisfacción al fin y al cabo. Y podemos entonces gritar y decir a los cuatro vientos, ahora sí entiendo claramente. La alegría por entender intelectualmente algo que parecía que se nos era velado es grande y nos trae cierta satisfacción. Pero ¿qué sucede cuando no solamente nuestro intelecto es estimulado, no solamente es nuestra cabeza la que es alimentada? ¿Qué pasa cuando nuestro espíritu es el que es estimulado y nuestros ojos espirituales son abiertos? En el pasaje de hoy tenemos una historia única hallada solamente en el Evangelio de Lucas y personalmente es una de mis favoritas. Tenemos una trama que es bastante sencilla. Luego de la muerte y la resurrección de Jesucristo, dos discípulos van camino a una ciudad llamada Emaús. Y mientras están en camino a esta ciudad, tenemos que hablan todas las cosas que sucedieron entre ellos. Que no solamente hay rumores de que Jesucristo ha resucitado, sino que parece que está vivo, que no está más en la tumba. Todo esto luego de haber muerto crucificado en una cruz. Mientras conversan se les aparece Jesús mismo, que actúa como nunca antes lo habíamos visto en el Evangelio. Se hace el desentendido preguntando qué cosas pasaron en Jerusalén. O sea, ellos estaban hablando del mismo y escucha que están hablando de su persona y se hace el desentendido. Hace como que no sabe lo que está pasando nada. Si yo hubiese estado en las sandalias, en el lugar de Jesucristo, hubiese actuado de esa manera para tal vez molestar a los discípulos, hacerles algún chiste, tal vez después sorprenderlos, ¡hey, soy yo! Pero Jesús es menos trivial que este servidor. Jesucristo tiene otros propósitos mayores al esconderse de manera temporaria. Jesucristo se quiere revelar a ellos de manera plena. Nótese que estas personas eran ciertamente discípulos de Jesús, eran sus seguidores, gente que creía en sus palabras y aparentemente tenían fe. ¿Y por qué digo aparentemente? En el versículo 16 vemos que Jesús se aparece y no obstante sus ojos estaban velados de manera que no le reconocieron. Su ceguera no les permitía ver la persona de Jesucristo, pero esto incluso va más allá porque por extensión podemos entender que no solamente no reconocieron a Cristo, sino que no entendieron sus palabras, no entendieron la naturaleza del Evangelio. Dice en el versículo 17 que se detuvieron con semblante triste. Y es interesante que se encuentren tristes a pesar de que habían escuchado de que Jesucristo puede que esté vivo, como dice en el versículo 24. Ellos no creían estas palabras y por ende no tenían esperanza. En vez de estar expectantes por la posibilidad de que Jesucristo resucitó, ellos estaban inmersos en su dolor. También decimos que estaban ciegos espiritualmente porque vemos cómo describen a Jesús. En el versículo 19 dicen que era un hombre, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y luego dice en el versículo 21 que nosotros esperamos que Él fuera a redimir a Israel. Todas estas afirmaciones son correctas, son verdaderas y no obstante no son completas. Porque en su imaginario Jesucristo solamente era un profeta que actuaba con un poder sobrenatural, tal vez prestado de parte de Dios, en vez de ser el Hijo de Dios actuando con autoridad propia, con autoridad divina. Ellos creyeron en una liberación, tal vez de tinte político, antes que una liberación espiritual, como Jesús había predicado durante todo su ministerio. Ellos estaban ciegos porque ellos no entendieron el Evangelio ni siquiera cuando Cristo les explicó Él mismo las Escrituras. Esto nos hace pensar que cuando los ojos espirituales están cerrados, ni aun la prédica del mejor pastor, ni aun la prédica de Jesucristo mismo va a cambiar nuestras vidas. Cuando nuestros ojos están velados, no hay con qué
hacer para poder cambiar esto? Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que podamos entender. Y es así que mientras cenaban, mientras partían el pan, dice en el versículo 31, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y los reconocieron. Fue en este momento en donde cambió todo completamente en sus vidas, cuando el Espíritu se les reveló y les permitió ver, lo cual implica entender, tener un despertar espiritual donde finalmente ellos pudieron gritar, sí, a los cuatro vientos: ahora entiendo, ahora creo, ahora arde mi corazón. Dice en el versículo 32 que se comentaban entre sí: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos abría las Escrituras? Esto es camino a conocer la verdad. El corazón ya empezó a arder, a latir. Ya tenemos al Espíritu trabajando, ya tenemos al Señor entretejiendo su obra en el corazón de estos dos que finalmente han entendido, han creído y por ende sus corazones han ardido. Me pregunto, ¿cuál es el termómetro entonces de nuestro corazón hoy? A veces siento que nuestras emociones de nuestra vida de fe espiritual dependen demasiado de eventos grandes o de retiros, oraciones fogosas que enciendan este corazón apagado. Necesitamos que el Señor prenda de nuevo nuestro corazón frío con algo grande, con algo sobrenatural. Pero la realidad es que si el Espíritu Santo se encuentra presente y ha abierto nuestros ojos, si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, entonces podremos ver la gloria de Dios día a día. De modo que el corazón salte incluso en la quietud de una mañana normal. Mi deseo es que podamos rogarle al Señor por un corazón ardiente. Señor, yo quiero ver, quiero que ilumines mi interior, de modo que salte de alegría al reconocer tus verdades, tu gloria. Mi oración es que podamos confesar: no lo merezco, pero ruego por tu piedad y por tu compasión sobre mi vida. Mi clamor es que podamos declarar con poder y pasión: Señor, nuestros corazones arden por vos, por lo que has hecho, por lo que harás, por tu persona. Que el Señor los bendiga.